Perlas de la epístola de Pablo a los tesalonicenses. ¿Qué método utilizó el apóstol Pablo para evangelizar a los tesalonicenses? ¿Cómo financió Pablo su ministerio en Tesalónica? ¿Quiénes serán la gloria y gozo del apóstol? Buen día, hermanos de esperanza. Ingresamos al estudio de las perlas del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Oremos antes de continuar. Amado Dios que estás en los cielos, nos dirigimos a ti, Señor, ante todo para darte gracias. Gracias por este nuevo día, gracias por este nuevo inicio. Nos disponemos a estudiar tu palabra en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Danos sabiduría, danos luz para entender, Señor, de qué manera estas enseñanzas podemos aplicarlo a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. En el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses encontramos un recuento. Pablo recuerda su ministerio en Tesalónica y también nos habla acerca de los esfuerzos que él hizo con la finalidad de volver a los tesalonicenses, pero por diversas circunstancias, y él dice que Satanás estorbó y no permitió que se diera ese retorno. En este capítulo también entendemos nosotros que la lucha del cristiano es constante y debemos entender que la lucha, los problemas, las dificultades, las pruebas forman parte de la vida del cristiano. Hay un enfoque dentro de la psicología que es conocida como la terapia de aceptación y compromiso. Uno de los pilares de la terapia de aceptación y compromiso es entender que el dolor forma parte de la vida del ser humano. Las personas con quienes se trabaja la terapia de aceptación y compromiso, lo primero que deben tener claro es que el dolor forma parte de la vida de la persona. Miren, nosotros como cristianos tenemos que tener claro que las persecuciones, que el sufrimiento, que el dolor forma parte de nuestra vida. Hay muchos que retroceden cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando los crisoles queman demasiado. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, dice el apóstol, que vuestra visita a vosotros no resultó en vano. La visita de Pablo a Tesalónica no resultó inútil. Hubo buenos resultados. El libro de Hechos nos dice que Pablo estuvo ahí aproximadamente 3 semanas, 21 días. Recordemos que Pablo llega allí porque los judaizantes lo andaban persiguiendo. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios. Pablo se retira de Filipos porque los judaizantes empezaron a perseguirlos. Y eso hizo que Pablo llegara a Tesalónica. La obra en Tesalónica fue muy buena, a pesar de que Pablo no le dedicó mucho tiempo. Y allí encontramos nosotros una perla. El trabajo es en equipo. Pablo no pudo estar allí como estuvo, por ejemplo, en Éfeso o en mismo Corinto. Pero el poco tiempo que estuvo sirvió para que el evangelio fuera sembrado en los corazones. Y una vez más nos encontramos con que lo que nosotros podemos considerar como un problema, la persecución, el hostigamiento,
se convierte en oportunidades para los demás. Pablo tuvo que salir de Filipos y llegó a Tesalónica. Y allí se encontró con un grupo, con los famosos bereanos. Y dice, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios. Hablar con franqueza, con valor, después de un castigo tan terrible como el que los evangelistas habían soportado, unos impostores no hubieran tenido valor para continuar inmediatamente su obra en un lugar cercano. Los impostores solamente buscan tiempos y momentos favorables. Cuando las cosas se ponen difíciles, desaparecen. Y es evidente que Pablo no era un impostor, sino que con franqueza, con valor, presentó el mensaje. Le perseguían en un lugar, se iba a otro lugar para seguir presentando el mensaje. Normalmente, ¿qué hacen algunas personas? Cuando las cosas se ponen difíciles, dicen, bueno, esto no es para mí. Mejor ya no hago esto. Hay mucha gente que dejó de evangelizar, que dejó de hablar de la palabra de Dios porque fueron rechazados una y otra vez. Pero el sufrimiento, el rechazo, forma parte de nuestra experiencia. Tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Mm? En medio de muchos problemas, en medio de muchas dificultades. Y aquí nosotros tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir interiorizando que la oposición, el rechazo, la persecución forma parte de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo. Y esas aparentes derrotas son oportunidades para seguir presentando el mensaje, como lo hizo el apóstol Pablo. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Pablo ahora dice, ¿cuál era el motivo por el cual él llegó allí a evangelizar? Aquí hace una referencia a la predicación de los evangelistas. El evangelio presentado por los apóstoles en la forma más atrayente posible produjo consuelo en los gentiles que habían vivido en un paganismo sin esperanza y tuvo influencia en sus corazones y en sus mentes. Pablo niega categóricamente las calumniosas acusaciones de sus enemigos, quienes los acusaban de ser ilusos, de estar movidos por motivos siniestros y de usar métodos solapados. Él y sus compañeros no eran fanáticos extraviados. Su predicación no provenía de engaños o de doctrinas erróneas. Por el contrario, se basaba en la infalible palabra de Dios. En su interpretación de esa palabra, eran guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de verdad. Los judaizantes le hicieron la vida imposible a Pablo. Fueron levantando turbas, contrataban gente para perseguir a Pablo. Y dice, no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. El mensaje no fue dado en forma engañosa, sino con plena sinceridad. El verdadero israelita no tiene engaño en su boca. Juan 1:47, Apocalipsis 14:5. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. ¿Quién los llamó? Dios. ¿Quién los aprobó? Dios. Los corazones de los apóstoles habían sido juzgados y probados por Dios. Y ellos habían sido aprobados o considerados idóneos para que se les confiara la responsabilidad de presentar el mensaje evangélico. Pablo consideraba esa mayordomía como un depósito sagrado, un tesoro en vasos de barro, como dice 2 de Corintios 4:7. Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Usted
ha sido aprobado por Dios para presentar el Evangelio? Todos los discípulos, todos los que han nacido en el reino de Dios han nacido como discipuladores, como evangelistas. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. El apóstol predicaba consciente de que estaba ocupado con el mensaje de Dios para los hombres, un mensaje para el cual Dios lo había escogido en forma especial, pero no estaba para agradar a los hombres. Estaba para presentarles la verdad. El apóstol estaba tan empeñado en agradar a Dios que cumplía con su misión prestándole muy poca atención a las opiniones de los hombres. Hay ocasiones como estas en las cuales debiéramos hacer oídos sordos a los acusadores. Y Pablo por eso dice, no para agradar a los hombres, sino a Dios. Hay ocasiones en que hay que ser oídos, hay que prestar atención a lo que hablan de nosotros, pero en otras, como en esta que Pablo menciona, no. El propósito de Pablo no era agradar a los hombres para ganárselos por engaño, sino que quería tener la aprobación de Dios y traerlos a los pies del Salvador, que prueba nuestros corazones. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y le pregunta 1, 2 y 3 veces. Y Pedro las 3 veces le dice, Señor, tú sabes que te amo. Jesús prueba los corazones, Dios prueba los corazones. Y Jesús sabía que Pedro no estaba mintiendo. Y Pablo dice, Él prueba nuestros corazones, Él sabe de nuestras motivaciones, Él sabe de por qué nos hemos convertido en ministros. Hay quienes se convierten en ministros porque son un medio de vida, solamente porque es un trabajo, mientras que hay quienes se convierten en evangelistas, en discipuladores, porque para ellos ese es un ministerio y lo hacen a tiempo y fuera de tiempo. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Para probar que su propósito no había sido agradar a los hombres, Pablo les recuerda a los tesalonicenses cuán bien sabían ellos que cuando les habían predicado nunca habían recurrido a lisonjas para hacer que el evangelio fuera aceptable, que suene agradable a los oídos. Es triste cuando algunos predicadores buscan palabras que suene agradable a los oídos. Con esto no estoy diciendo que hay que ser ásperos, hay que ser duros, pero la verdad hay que presentarlo como tal. Algunos maquillan la verdad. Incluso hay muchos que han llegado a creer de que el evangelio debe adaptarse a ellos y no ellos moldearse al evangelio. En las vidas de los tesalonicenses se necesitaba una obra radical de reforma. Las lisonjas habrían fomentado su complacencia propia e impedido ver sus necesidades. Los apóstoles de Cristo no predicaban cosas halagüeñas como lo hacían los falsos profetas. Los falsos profetas simplemente buscan que engatusar, tenerlos ahí contentos. Hay personas que dicen, bueno, hablando del día de reposo, mi pastor me ha dicho, no hay problema, puede guardar el sábado y el domingo, mejor. Dios es testigo. Y además dice él, ni encubrimos avaricia. En Corinto a Pablo se le acusó de querer vivir, aprovecharse de los recursos, porque era un pueblo próspero, había mucho dinero allí. Los apóstoles no aprovechaban su misión para enriquecerse, al contrario, eran sumamente cuidadosos para no dar ocasión de que se les acusara de avaricia. Pablo podía dar testimonio de que no había codiciado ni plata, ni oro, ni vestido de nadie, como les dijo a los efesios en Hechos 20:33.
Y también encontramos esto en 2 de Corintios 12:14. Y el apóstol pone a Dios como testigo. Cuando Pablo se despide de los efesios allí en Mileto, les dice: díganme ustedes si los he engañado, si me he aprovechado de ustedes. Y ninguno dijo nada. Pablo podía recurrir a los recuerdos personales de los tesalonicenses como testimonio de que ni él ni sus compañeros los habían lisonjeado, pero en cuanto a sus motivos solo podía recurrir a Dios. De ese modo niega con todo énfasis toda acusación de que él y sus compañeros habían trabajado para beneficiarse con ganancias personales. ¿Puedes tú poner a Dios como testigo de tus motivaciones? ¿Puede decir que Dios es testigo? Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. ¿Qué está diciendo? Podíamos nosotros reclamar nuestro derecho como apóstoles de ser mantenidos, de recibir una paga. Podíamos reclamar ese derecho. Ni buscamos la gloria. Pablo no afirma que nunca recibió gloria u honores de los hombres, sino que nunca los había buscado a propósito. Su vida testificaba en forma consecuente la veracidad de su afirmación. Hechos 20:19, 2 de Corintios 4:5. Ni los gentiles ni los cristianos podían acusarlo con razón de ser un hombre interesado. Podía hacerles una carga. En otras palabras, como se suele decir en nuestros tiempos, formar parte de la planilla, pagar al apóstol por el trabajo que estaba haciendo. Como mensajeros y enviados del Rey Celestial, los misioneros eran dignos de respeto y sostén y podrían haber presentado exigencias muy pesadas. Y se dice que los judaizantes que se autoproclamaban apóstoles pedían eso. Ya hemos visto en la carta a los Corintios. Pero Pablo dice: no, nosotros podíamos haberlo hecho, pero no hemos hecho. En lugar de ser una carga, en lugar de buscar la gloria, ¿qué es lo que hizo Pablo? ¿Cuál fue el método para llegar a los tesalonicenses? Dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tiernos, bondadosos, considerados. Antes fuimos nosotros tiernos, como quien dice, como la nodriza, como una nodriza responsable que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo dice: este es el método que nosotros utilizamos, de esta manera los tratamos. El apóstol, dominado por su amante desinterés, se compara con una nodriza que cuida con todo cariño a sus hijos, aun cuando no sea la verdadera madre, pues les ha dedicado completamente todo su amor. Los evangelistas no eran exigentes con los tesalonicenses, como teniendo señorío sobre la grey, sino que se preocupaban mucho por el bienestar de sus conversos. El interés. Y esta es la forma de evangelizar: mostrar interés por las almas. Además, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. No solo como una nodriza, sino al punto de ofrendar su vida en favor de ellos. Así como la nodriza o madre está dedicada a impartir afecto hasta el punto de dar su vida por su hijo, así también los misioneros estaban dispuestos a darse por entero. Y esa es la forma de presentar el mensaje. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es tu motivación para presentar el mensaje? El apóstol descubrió su corazón
y manifestó su profunda dedicación a los primeros conversos de Macedonia. ¿Qué dice? Habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo y sus compañeros les habían cobrado un profundo afecto a los nuevos cristianos a medida que trabajaron en favor de ellos y observaron su firme determinación por Cristo frente a una gran oposición. El Evangelio en Tesalónica llegó en situaciones bien difíciles. La oposición era firme. Los judaizantes trabajaron de una forma muy fuerte. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Aquí Pablo nos deja una gran perla, una gran entrega. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros con la finalidad de presentar el mensaje y no ser obstáculo o no poner excusas para no evangelizar? Algunos dicen, bueno, no hay recursos, por lo tanto, no voy a trabajar, no voy a evangelizar. Otros dicen, bueno, tengo derecho a recibir una paga. ¿Qué dice Pablo? Lo que él sabía hacer, la profesión que él tenía, lo puso al servicio de su ministerio. Por medio de su trabajo, reunió fondos para poder realizar la obra allí en Tesalónica. Y recuerden que Pablo llegó a un territorio nuevo. Al principio, ¿quién le iba a sostener? Estaba iniciando un nuevo territorio. Había llegado allí porque salió huyendo prácticamente de Filipos. Y Pablo dedicó tiempo, no solo para trabajar, sino también para evangelizar. Pablo tuvo siempre el propósito de sostenerse a sí mismo, pues había decidido proclamar el Evangelio gratuitamente. No quería que nadie tuviera motivo de acusarlo de que predicaba para beneficiarse materialmente. Trabajaba para no ser una carga para su congregación. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. La transparencia. Todo mensajero, todo predicador tiene que ser transparente, veraz. Dice, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Es fatal cuando aquellos que dicen ser ministros, aquellos que dicen ser líderes, manchan el Evangelio, manchan el honor de Dios con sus conductas. Después de que el apóstol refuta eficientemente las tres principales acusaciones de sus enemigos. ¿Cuáles eran estas tres principales acusaciones? Que él y sus compañeros eran unos ilusos fanáticos, que sus motivos eran egoístas e impuros, que su bondad y aparente solicitud eran solo para encubrir su engaño. Ahora el apóstol recurre de nuevo a lo que ya sabían los tesalonicenses, recordándoles que eran testigos de la conducta de ellos, sus ministros. Conocían mucho más a los misioneros que a sus acusadores. Por lo tanto, no debían ser impresionados por informes calumniosos. Nos comportamos con vosotros los creyentes. Esa es la forma. Nuestros dichos deben ir a la par con nuestros hechos. El mensaje que proclamamos debe ser primeramente vivido por quien lo está presentando. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de nosotros. Ahora Pablo presenta otra figura. Anteriormente presentó la figura de la nodriza. Ahora presenta la figura del padre. Pablo usa la figura de una madre, de una nodriza, para describir su actitud tierna y amante
de los evangelistas para con sus conversos. Ahora emplea la parte que desempeña un padre piadoso en la crianza de un hijo, como una ilustración de la obra infatigable de ellos en la edificación de la experiencia cristiana de los nuevos conversos. Pablo y sus compañeros exhortaban a todos a ser fieles, reanimaban a los desanimados y solemnemente exhortaban y amonestaban a los que daban señales de estar apartándose. Pero todo eso se hacía con ternura y amor. Este es el método de Pablo para evangelizar en Tesalónica. Los exhortábamos, dice, y consolábamos. Eso sí, el apóstol, como un padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que los llamó a su reino de gloria. Y este es el desafío de todo líder, de todo ministro, enseñar cómo debe vivir el discípulo. Aquel que está ingresando, aquel que se está iniciando, debe aprender por precepto y ejemplo del que lo está instruyendo, del miembro de iglesia, cómo debe vivir, cómo debe conducirse, andar como es digno de Dios. El propósito de la continua obra de los apóstoles era capacitar a esos nuevos cristianos para que vivieran vidas dignas de los hijos del Padre Celestial. Si se vive de otra manera, se deshonra a Dios y hasta se da motivo para que su nombre sea blasfemado por los incrédulos. Romanos 2:24. Que Dios los llamó, dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno. Aprendamos a vivir como es digno. ¿Y cómo es ello? Poniendo en práctica la palabra de Dios, poniendo en práctica sus instrucciones. En Colosenses hemos visto muchas instrucciones prácticas de cómo vivir, como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Dios nos ha separado para ser salvos, nos ha predestinado para ser salvos. Por lo cual también vosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando presentamos la palabra de Dios, debemos dejar en claro que es la palabra de Dios y no es nuestra palabra. Aquí una vez más nos encontramos frente a aquello de aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Muchos presentan su palabra como el Evangelio y no la palabra de Dios. Tenemos que aprender a ceñirnos a presentar la palabra de Dios. ¿Qué hicieron los tesalonicenses? Oyeron la palabra y se dieron cuenta que era palabra de Dios, no eran palabras de Pablo. Mucho se habla acerca de Pablo, que Pablo hizo reformas, que Pablo hizo cambios, que Pablo dice que la ley ya no existe, que Pablo dice esto y lo otro. Lo que Pablo nos deja en claro aquí es que dice, la recibisteis no como palabra de hombres, no de nosotros, sino según es en verdad la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Presentemos la palabra de Dios, no presentemos nuestras palabras. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Con los tesalonicenses pasó algo similar con la iglesia de Jerusalén. Fueron perseguidos por sus mismos conciudadanos. Dice, ustedes están pasando lo mismo que ellos. Imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Las persecuciones, por la fidelidad a Dios,
la entrega, la aceptación de la verdad, la aceptación del evangelio, trae enemistades. Hay personas que por años congregan en determinada iglesia. ¿Y qué sucede cuando van estudiando y van orando para que el Espíritu Santo les revele la verdad? Un día entienden que muchas prácticas, muchas creencias, muchas doctrinas de la iglesia donde están no se condicen con lo que está escrito. Si esas personas deciden salir para congregar en la iglesia de Dios, entonces no serán bien vistos, serán considerados como enemigos. Y esto pasó con los cristianos en Jerusalén y estaba sucediendo con los tesalonicenses. Estaban siendo perseguidos porque estaban cambiando su estilo de vida. Imagínense, una vida de idolatría, una vida dedicada a rendir culto a determinados dioses, y de pronto esos miembros dejan de formar parte de ese círculo de adoradores de ídolos. Empezaron a ser perseguidos. Los cambios traen también enemistades, pero debemos entender que la vida del cristiano no está exenta de problemas y dificultades, porque la corona tiene un alto precio. Y no porque Dios quiera que así sea, sino porque Satanás no quiere que nadie se salve, sino que todos sean condenados. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Ahora el apóstol Pablo describe un poco cómo son los judaizantes, cómo son los fariseos, que llevados por sus creencias, llevados por sus tradiciones, llevados por su odio, ¿qué hicieron? Mataron a Jesús. Era claro, si bien es cierto, Pilato fue quien condenó a la muerte, pero ellos fueron los autores intelectuales. Mataron a Jesús, persiguieron a sus profetas y persiguieron a los apóstoles, Pablo entre ellos. Y dice Pablo, no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. No agradan. Sentían celo por Dios y pensaban que su cruel fanatismo agradaba al Señor. Juan 16:2, Jesús lo dejó en claro. Vendrá muchos que pensarán que están sirviendo al Señor, pero su enemistad contra los cristianos era inspirada por la envidia, y esta fue la que desató, como en todas partes, la persecución en Tesalónica, Hechos 17:5 y 13:45. Esta conducta solo podía causar un profundo desagrado divino. Los judíos se oponían a todos los demás. Su celo hubiera tenido la base del amor. Si su celo hubiera tenido como base el amor de Dios, pronto se hubieran dado cuenta de su error, como sucedió con el apóstol Pablo. Pero ellos estaban cegados, porque a ellos lo que movía era la envidia, el odio. Esos celos no estaban movidos por la búsqueda y la defensa de la verdad, sino por el odio, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Prohibidos. ¿Por qué persiguieron a Pablo tanto los judaizantes? Porque enseñaba acerca de Cristo, porque enseñaba acerca de la salvación en Cristo, del perdón de pecados en el sacrificio de Cristo, de que ya no era necesario circuncidarse para formar parte de la iglesia de Dios, sino el bautismo. Ya no era necesario seguir participando de las fiestas ceremoniales, porque la sangre de Cristo ya fue derramada. Y por esa razón, ellos persiguieron y fueron persiguiendo más y más. ¿A cuántos separaron? No sabemos. ¿Cuántos alejaron de la fe de Dios? No lo sabemos. Pero dice
colman ellos siempre la medida de sus pecados. La medida de sus pecados. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. La consumación de la ira de Dios sobre el pueblo escogido aún era algo futuro. Recuerden que esta carta fue escrita en el 50-51. Esa consumación se produjo en el 70, pero Pablo preveía el camino que significarían para los judíos y por eso hablaba con certeza acerca del fin hacia el cual se apresuraban. Según las profecías del Antiguo Testamento, Daniel 9:24, y la del propio Jesús, Mateo 23:37 al 39, 24:15 al 20, así como por la iluminación del Espíritu Santo el apóstol podía ver la ira de Dios cayendo ya sobre la nación impenitente. Un pueblo que cosecharía lo que había sembrado. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Ahora Pablo les anuncia acerca de su anhelo. Estamos separados por ahora, pero los tengo en el corazón, los tengo muy presentes. Un poco de tiempo, depende cómo se entienda ello, pero el deseo de Pablo era ir a ellos, continuar la obra, continuar instruyéndolos. Miren, si bien es cierto que los tesalonicenses era una iglesia fiel que se mantenían en la verdad, a pesar de las persecuciones, doctrinalmente tenían muchos problemas. Vamos a ver en el capítulo 4 que ellos empezaron a entristecerse porque muchos de sus seres queridos morían y Cristo aún no había venido. Por eso que en esta carta Pablo habla de muchas doctrinas, creencias fundamentales para el pueblo de Dios. Entonces Pablo dice, yo quiero ir, es mi anhelo, por lo cual quisimos ir a vosotros. Y yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Miren, el Espíritu Santo había guiado a Pablo en sus viajes misioneros. Antes de pasar a Europa en el viaje que lo llevó a Tesalónica, el apóstol había pensado trabajar en la provincia de Asia o en Bitinia, pero el Espíritu Santo se lo había impedido. Hechos 16, 6 al 7. Pero no fue el Espíritu Santo el que había expulsado a Pablo y a sus compañeros de Tesalónica y se había opuesto a que regresaran. Esa fue en realidad la obra de Satanás, el gran adversario. Insisto, este libro nos deja en claro que la persecución, la obra de Satanás se muestra activa. Todo cristiano va a padecer persecución a causa del Evangelio, a causa de la verdad. Y en muchas ocasiones Satanás va a estorbar la obra, pero no hay mal que por bien no venga. Pablo no podía ir a Tesalónica, pero estaba evangelizando en otros lugares. Recuerden que cuando estuvo prisionero allí en Roma, aún en prisión, Pablo evangelizó. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? El apóstol llega a la razón suprema de su anhelo de estar de nuevo con los creyentes de Tesalónica. Vivía con la esperanza de presentar a sus conversos ante el Señor Jesús como trofeos de su fiel ministerio. Su esperanza no era vana, pues se daba cuenta de la excelente calidad de la vida cristiana de los tesalonicenses. Estaban creciendo en la fe. Se mantenían firmes con la luz que tenían. Todavía les faltaba aprender más, pero se mantenían firmes con esa luz. ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿Cuál es? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? En el día del triunfo, Pablo podría presentar a sus conversos con sano orgullo, regocijándose porque el Señor lo había usado para la salvación de ellos.
Miren, estos conceptos de Pablo expresados en esta ocasión tendrían un doble efecto sobre sus lectores. Los convencería de la sinceridad de su amor por ellos y de su deseo de volverlos a visitar, y los animaría a permanecer fieles a pesar de la persecución, porque ellos son su corona. Ellos son el motivo de su gloria cuando Cristo venga. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Otras versiones dicen, vosotros sois nuestra corona. En el versículo 19, Pablo ha descrito a sus conversos como su esperanza, gozo, corona. Y aquí, en el 20, ¿cómo lo presenta? Como su gloria, como su honor. Esta era una gran alabanza para los tesalonicenses. Los creyentes de Tesalonicenses no solo eran el gozo y la corona del apóstol, sino también su orgullo y deleite. Pablo se gloría por la evidencia de la obra del Espíritu de Dios en ellos. El apóstol podía constantemente regocijarse y agradecer por la fe, amor y esperanza de los tesalonicenses, y además por su fuerte espíritu misionero. El corazón de Pablo estaba en Tesalónica por encima y a pesar de todas las dificultades. Se puede ser fiel en medio de las persecuciones, en medio de las dificultades. Los miembros de la iglesia de Tesalónica nos dicen que sí. Uno puede mantenerse fiel, firme. Se puede mantener uno fiel a pesar de no tener toda la luz. Los miembros de la iglesia de Tesalónica nos dicen que sí. A ellos les faltaba aún conocer muchas verdades, pero con la luz que tenían se mantuvieron firmes. Conocemos el camino para mantenernos firmes, y nosotros también debiéramos de trabajar como el apóstol para también tener nuestra esperanza, nuestro motivo de gloria, nuestra corona en las personas que llevemos a los pies de Cristo. Que Dios te bendiga. Amén.